Hoy os presentamos las New Balance 860 versión 7. Zapatillas de 140 euros y 326 gramos. Una de las zapatillas con soporte de la gama clásica más queridas de New Balance. Vamos a verlas por partes. Si vamos al detalle de la suela y media suela de estas 860 en versión 7, nos damos cuenta que la suela juega con dos compuestos claramente diferenciados. Una zona con más durabilidad en endurance en esta parte del talón, sobre todo externo, donde hay la primera entrada en la mayoría de corredores que corremos de talón, que talonamos, y por otro lado un brown rubber algo más blando para favorecer agarre y una transición más dinámica y algo más suave. Como veis, una pieza de un material más rígido de TPU en esta zona central del medio pie, el T-beam, que lo que hace es estabilizar toda la zapatilla, es decir, evitar el movimiento de sacacorchos. Fijaros cómo realmente me cuesta. Es una zapatilla que promete tener una transición muy estable y que además, como veis, tiene un refuerzo en esta zona interior para evitar la pronación en unas zapatillas como estas, más destinadas a la gente que necesite un extra en cuanto a soporte. Si saltamos a la media suela, nuevo compuesto y gran protagonista de esta séptima versión de las 860, que como veis aquí, el True Fuse, es un compuesto que une el Activa con el Absorb, dos materiales, dos tecnologías, dos compuestos que usaron en versiones anteriores, que ahora se unen para aportar lo mejor de las dos, que es en cuanto a durabilidad, suavidad en la pisada, mucha amortiguación más concentrada en la zona del talón y que además tendrá una dinámica, una transición bastante agradable y siempre apostando por ese soporte que, como veis, es gracias en parte al T-beam que ya hemos comentado y también con esta zona interior en doble densidad. Como veis, la doble densidad ubicada en esta zona interior para evitar la pronación y que además lo hace de una manera progresiva con esta forma como de puente, de tal manera que entraremos, amortiguará y poco a poco irá entrando en esa doble densidad y evitará que el pie haga gestos o que prone más de lo necesario. Esto es esta media suela que no hemos dicho 10 milímetros de drop, unos 10 milímetros de drop que forman parte de la categoría New Balance X más clásicas, por tanto drops un poco más altos que lo que estamos acostumbrados en Fresh Foam o Basic. Vamos a ver el upper de estas 860 V7. Vemos a simple vista que estas 860 en versión 7 se han renovado, sobre todo con ese look en el upper mucho más moderno, mucho más actual a lo que estamos viendo en otras marcas o incluso en la misma marca New Balance. Como veis, un upper construido en la zona del antepié en un Engineered Mesh que nos garantiza sobre todo muy buena transpirabilidad, nos recuerda bastante al 1080, al modelo 1080 en la última versión, y que además de eso también nos dará buen ajuste, como veis, a la altura del medio pie con estos materiales algo más rígidos. Fijaros, una piel sintética, un material más sintético que hace de unos tendones que se agarran muy bien a la zona del medio pie y un contrafuerte, como veis, bastante imponente en formas redondeadas con un buen acolchado en esta zona del telón. Y juega también con la tecnología clásica de New Balance, el Asymmetric Counter, que al final es un contrafuerte asimétrico, lo podéis ver a simple vista, algo más protegido por esta zona interior para evitar la pronación y algo más bajo por esta zona exterior. Esto es lo que nos aportará este upper con un nuevo Engineered Mesh y sobre todo con un look totalmente actualizado. Vamos a ver los interiores de esta 860 en versión 7. Como ya hemos comentado antes, unos interiores que a simple vista nos parecen bastante generosos. Fijaros con todo el acolchado que lleva en esta zona del collar, un collar que es redondo y que seguramente nos ayudará a adaptar el calcáneo en esta zona interior y abrazar muy bien la zona del tendón de Aquiles con mucha protección, como decimos en esta parte de aquí. Lengüeta separada de lo que es el upper en dos piezas de manera independiente. Fijaros, un acolchado medio y que además se encaja bastante bien con esta cinturón, podríamos decir, de seguridad para que la lengüeta no se mueva en ningún caso. Zona interior,
muy limpia, buenos acabados, incluso en esta zona de aquí, que es bastante, suele ser problemática, con este refuerzo cosido, visualmente se ve, no es termosellado, pero interiormente sí que está bien acabado, con una capa, con una lámina que protege esa zona de ahí. Footbed de unos 2 milímetros, fijaros en el interior de la zapatilla como va, con un extra, creemos que es un material derivado del EVA, a lo mejor es un Absorb, que nos dará también esa ayuda en cuanto a la suavidad de estas 860 en versión 7. Por otro lado, cordones, como nos tiene acostumbrado New Balance, muy suaves, muy agradables, planos, que corren bien en la zapatilla, y una plantilla de unos 3, 4, 5 milímetros de EVA, muy agradable al tacto, realmente amable, amortiguada, y que con la zona interior de antideslizante, como siempre, más agradable incluso para vestir sin calcetines. Veremos si funciona. Vamos a recomendar estas 860 V7 a vosotros. New Balance 860 en versión 7, como decimos, una de las más queridas dentro de la gama soporte, ubicadas en esa gama clásica de New Balance que aún mantiene con formas un poco más tradicionales, aunque en esta ha habido una gran renovación que nosotros recomendaríamos para gente de peso medio, peso elevado y ritmos, podríamos decir, medios, algo más alegres que las 1260, que serían una zapatilla con soporte por encima de estas serían más dinámicas, más alegres y quizá nos recordarían a unas GT1000 de ASICS o unas GT2000. Sobre todo pensadas para gente que necesite un soporte, ya sea porque tienen un problema de pronación o porque tenemos objetivos de más larga distancia, y con la fatiga nuestra técnica siempre se ve modificado. Nosotros, como siempre, las probaremos en roadrunningreview.com, mientras animaros a seguirnos en nuestras redes sociales, y si no lo habéis hecho ya, suscribiros a nuestra newsletter. ¡Hasta la próxima!